omega es igual a omega sub 0, entonces B se va a infinito. Y entonces aparece el efecto de que en omega igual a omega sub 0, esto se va a infinito, y regresa de infinito y vuelve a empalmarse acá. Muy bien, y por tanto aparece esto para el índice de refracción. Hay pasos acá intermedios entre esto que hemos analizado. Pero ¿qué pasa si utilizamos esta expresión? Las expresiones de A y de B. Si usamos las expresiones de A y de B en general, lo que vamos a tener es gamma omega QE sobre ME por E sub 0 sobre, bueno, no voy a hacer toda esta parte, no tiene. No va a infinito. Es decir, ¿por qué no va a infinito? Pues justamente porque a pesar de que omega es igual, aquí se hace cero la B. Aparece esto cero, todo cero, y entonces, pero sin embargo, X no va a infinito, no tiene infinito. Y por tanto, deja de aparecer este comportamiento, y este comportamiento que tenemos acá, cuando metemos la fuerza de rozamiento, se transforma en este que les acabo de mencionar. ¿Ya? En rojo. Por el simple hecho de meter el coeficiente, meter la fuerza de rozamiento, que realmente no es ninguna fuerza de rozamiento, es más bien pérdida de energía en forma de radiación por el hecho de que el electrón está siendo acelerado. ¿Sí les queda claro esto, este comportamiento de acá? ¿Qué pasa? A ver, pregunto. Por cierto, hacer esta revisión, una simple revisión bibliográfica. A ver, revisión bibliográfica de n como función de la frecuencia es un buen trabajo, ¿no? ¿Ya? Es un buen trabajo que pueden hacer para trabajo final. Había que revisar en los libros de electrodinámica los datos que les acabé de aportar, empezar a juntar lo aportado por Maxwell, empezar a juntar lo aportado por Lorentz, en fin, empezar lo aportado por Drude. Bien, pero regreso. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa si, o más bien, un electrón puede tener varios modos de oscilación? Puede tener varios modos de oscilación un electrón. Veamos a Aquawit. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que pueda tener varios modos de oscilación? Aquawit. Un electrón, uno solo. Con oscilación. Dime. Con oscilación se refiere a oscilación. Oscilación es oscilación. Un movimiento fuera de su posición de equilibrio. Pues. ¿Ya? A ver, tenemos acá el núcleo, el positivo, y acá tenemos el negativo. Muy bien, puede tener varios modos de oscilación. ¿Sí o no tienes idea? ¿O te abstienes de votar? Pues no tengo idea. No tienes idea. Bueno, lo voy a tomar como una abstención. ¿Qué te parece? A Profesor, ver, dime. tengo una duda. García. Tú tienes una duda. Perdón. Sí, ¿a qué se refiere con modos de oscilación? No manchen, ¿a poco no saben lo que son los modos de oscilación?
No, Yo a no. ver, tú no sabes. ¿Qué son los modos de oscilación? Bueno, con esto es que, a ver, espérame, dame chance y ahorita le regreso a los modos de oscilación, ¿sale? ¿Te parece bien? Espérame un momentito. Muy bien, a Sí. ver, veamos. Contreras, Monroy, Gerardo, ¿sabes lo que son los modos de oscilación? Los modos No, profe. normales de oscilación. No manchen. A ver, agarro otro al azar. Díaz Líbano, Sí, profe. No sé. ¿tú sí sabes? No. No manches. A ver, voy a hacer un paréntesis de los modos normales de oscilación. Vamos a pensar, ¿cómo se definen los? Vamos a pensar un cuerpo solito, unido por dos resortes a las paredes rígidas. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo puede, bueno, cómo se mueve este cuerpo? ¿O cómo describir el movimiento de este cuerpo? ¿Va? ¿Cómo describir el movimiento de este cuerpo? ¿Va? Bueno, lo que tendríamos que hacer es poner el cuerpo fuera de su posición de equilibrio, hacer como le llaman en los libros de mecánica, hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces el cuerpo lo podemos desplazar, por ejemplo, hacia arriba. ¿Ya? Y tenemos el resorte de constante K. Los dos resortes de constante K van a estar actuando. Y entonces este cuerpo puede oscilar así. ¿Va? Sube y baja. Pero no solamente así, también puede oscilar una segunda forma en la que puede oscilar este mismo cuerpo, así, en este plano, por cierto, en este plano podríamos ponerlo a oscilar. ¿De qué forma? Pues así, ¿no? De tal manera que oscile en esta otra dirección. Ajá, sí, estamos de acuerdo en eso. Desde su posición de equilibrio acá, puede oscilar en dirección longitudinal o en dirección transversal. Por supuesto que, a ver, cuando oscila en dirección horizontal, oscila a una frecuencia omega sub 0, llamémosle 1, y cuando oscila en dirección transversal, oscila con una frecuencia omega sub 0, que le podemos llamar frecuencia número 2. Son dos frecuencias de oscilación diferentes en general. En este caso son casi iguales. Pero no son exactamente iguales. Se tiene que hacer alguna aproximación. Muy bien. ¿Qué pasa si agarramos este cuerpo y lo desplazamos, por ejemplo, así, hacia acá? Con el resorte aquí así y el resorte aquí así. Lo desplazamos en este punto y luego lo soltamos. ¿Cómo se va a mover este cuerpo? Este cuerpo que desplazamos en una dirección completamente arbitraria. La pregunta, ¿cómo se va a mover y cómo podemos describir su movimiento? Bien, el desplazamiento psi de x, y, z, t. Esto es lo maravilloso. Existe un análisis en el cual se puede demostrar que es una combinación lineal de dos movimientos armónicos simples. A, seno de omega 0,1t más b, seno de omega 0,2t. Es decir, el movimiento, el desplazamiento, el movimiento de este cuerpo, de este cuerpo, se va a mover como una combinación lineal de dos movimientos armónicos simples. ¿Va? Es decir, en este caso sería, en este caso sería, esto sería el eje X, esto sería por Y y este sería por J. Acá me faltó poner los vectores. Es decir, se va a mover
como si se movieran de manera independiente la dirección X y la dirección Y. Aquí está la dirección Y y aquí está el eje X. Vamos, esto es un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo que es todavía, bueno, ¿cuántos modos normales podemos encontrar? Va a depender de cuántos grados de libertad tenga el sistema. Sí saben lo que son los grados de libertad, es decir, el número de coordenadas que requieren para describir el movimiento del cuerpo. Muy bien. Voy a describir ahora otro modo, otro sistema, en el cual tenemos, en lugar de tener uno solo, tenemos me pasé. Dos cuerpos, unidos por resortes. Idénticos los resortes de constante K. ¿Va? ¿Cómo se va a mover cada cuerpo? Y solo permitamos, por ejemplo, que se muevan horizontalmente. Es en el caso una restricción muy simple. La pregunta, ¿cómo se mueve el cuerpo A y el cuerpo B? Si A, ¿cómo se va a mover? Se va a mover, a ver, perdón. Ahora, en este caso, espero que estén de acuerdo conmigo, a ver si están de acuerdo conmigo, tendremos dos modos que se podrían decir naturales. Es decir, cuando agarramos este cuerpo, lo desplazamos hacia acá. Este resorte va a quedar comprimido. Tenemos el cuerpo A y el cuerpo B lo desplazamos exactamente a la misma distancia. Y queda el resorte del medio queda sin ejercer y el resorte de la derecha va a quedar estirado. ¿Va? Bueno, la pregunta es, ¿con qué frecuencia va a oscilar este cuerpo A y este cuerpo B si al desplazarlos las condiciones iniciales son tales que los desplazo hacia la izquierda la misma cantidad? Es decir, esta cantidad que lo desplazo le puedo llamar X sub 0 inicial y de acá para acá es también X sub 0 inicial. ¿Va? El mismo desplazamiento inicial. ¿Qué pasa cuando los suelto? ¿Cómo se van a mover? Se van a mover de tal manera que el resorte del medio, fíjense, cuando los pongo en condiciones iniciales, el resorte del medio no actúa. Entonces está, como se desplaza la misma cantidad, no hay un cambio en su longitud. Y el resorte de constante K del medio no actúa y por tanto el cuerpo A, el desplazamiento, el movimiento del cuerpo A va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a una A por coseno de raíz de K sobre M por T. Y del cuerpo B va a ser igual a coseno de raíz de K sobre M por T. Bueno, puede ser coseno, puede ser seno o puede ser un coseno con una fase inicial, porque va a depender de las condiciones iniciales. Es algo, no sé si temeraria o no, afirmar que los dos cuerpos se van a mover con la misma frecuencia. Quisiera saber qué les parece esta idea. A ver, dime, por favor, dime Mendoza Luna, por favor. Dime, ¿cómo ves esta idea? ¿Te parece razonable o no? Creo que no la entendí muy bien. Porque me perdí en la parte en el por qué podríamos afirmar que se mueven con la misma frecuencia. ¿Es porque porque el resorte del medio no actúa? ¿O estamos viéndolos como...? Calcula, espérame, aguántame. Calcula la ecuación de movimiento del cuerpo A. A ver. Aquí tenemos estos dos. Y quería preguntar si podríamos verlo como... ¿Profe? Dime. ¿Cómo qué? Mi pregunta sería si podríamos verlos como si fueran cuerpos separados, o si podríamos verlo todo como... Digamos que como lo puedes ver como... A ver, sí, ok. Me parece buena tu idea, muy buena tu idea. ¿Y por cómo podemos decir que los podemos ver como cuerpos separados? Pensando que no está el resorte que los une. Exactamente. ¿Y por qué puedes pensar que no está el resorte del medio?
porque ese resorte no sufre ninguna deformación. Exactamente. Entonces, como el resorte del medio no sufre ninguna deformación, no cambia su longitud desde su longitud original, entonces justamente por eso el resorte del medio no va a ejercer fuerza sobre A. Es decir, el cuerpo B no va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo a través del resorte. Muy bien. Y entonces lo que puedo pensar es lo siguiente. Digo, pues ¿para qué me complico la existencia? Pongo el cuerpo A solito y lo pongo a oscilar. Muy bien. ¿Y qué hago? Pues pongo el cuerpo B solito, ¿sí? Con un cuerpo de B solito con un resorte de constante K. Por cierto, no les he dicho que las masas serían iguales. MB igual a MA igual a MB, MB igual a MA. Muy bien. Entonces se pondría a oscilar el cuerpo A. ¿Con qué frecuencia? Con una frecuencia omega 0 igual a raíz de K sobre M. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sí estás de acuerdo, Claudia? Sí, profe. ¿Sí? Y el cuerpo B se pone a oscilar también. ¿Con qué frecuencia? Pues con la misma frecuencia, ¿no? Raíz de K sobre M. ¿Por qué con la misma frecuencia? Bueno, aquí sería MA y aquí sería MB, aquí sería el resorte izquierdo y aquí sería el resorte derecho. Pero si las constantes de resorte son iguales y las masas son iguales, entonces esta frecuencia es igual a esta. Muy bien. Profe, hablando. ¿Perdón? Dime. Es que de repente lo dejé de escuchar. Ya, bueno, pero lo que importa es, en esta configuración, eso se llama configuración, en esta configuración el cuerpo A y el cuerpo B se mueven con la misma frecuencia. ¿Ya? Se mueven de manera sincronizada a pesar de que es el equivalente a quitar el resorte del medio. Aunque esté ahí presente, el resorte del medio está ahí presente, pero no cambia su longitud. Y al no cambiar de longitud, ¿es posible hacer eso? Sí, sí es posible. Uno desplaza el cuerpo hacia la izquierda y luego lo suelta. Muy bien. Y entonces empieza a oscilar el cuerpo A y el cuerpo B con la mismita frecuencia. ¿Ya? A ver, veamos. Profe, es como si... Dime. Dime. Iba a preguntar que si es como si analizáramos el movimiento del vagón de un tren por separado. No te oí, no entendí lo que me dijiste. Repítelo, por favor. Sí, preguntaba si es como si analizáramos el movimiento del vagón de un tren de los vagones de un tren por separado. Sí, digamos que sí, aunque no más tantito, porque ahí están, digamos, serían cuerpos rígidos los que los unen. En lugar de tener resortes, tenían resortes de constante infinito, ¿no? Con un valor de la constante infinita. ¿Ya? A ver, voy a poner otro ejemplo que les puede ser más familiar. Otro ejemplo, voy a poner dos péndulos de masa M y su longitud L, masa M. Muy bien. ¿Con qué frecuencia va a oscilar este péndulo si lo sacamos fuera de su posición de equilibrio? ¿Sí? Y luego lo soltamos. ¿Con qué frecuencia va a oscilar? La frecuencia es raíz de G sobre L. ¿Ya? Es decir, va a depender de la longitud del péndulo, pero no va a depender de su masa. Muy bien. ¿Con qué frecuencia este es el péndulo A? Llamémosle péndulo A. Ahora, pensemos el péndulo B. ¿Qué pasa si ponemos al péndulo B y lo desplazamos fuera de su posición de equilibrio y lo soltamos? ¿Con qué frecuencia va a oscilar? Pues igual, raíz de G sobre L. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa si le ponemos un resorte acá en medio? Maldita sea, ponemos un resorte ahí. Entonces, el péndulo A y el péndulo B ahora están acoplados. ¿Ya? Así se dice cuando hay un elemento físico que los une de alguna manera. Están siendo unidos no rígidamente, sino con un péndulo. ¿Me están entendiendo? ¿Tienen dudas resto? ¿No? Perfecto. Ahora voy a ponerlos a oscilar.
Voy a ponerlos a oscilar en uno de los modos normales. Aquí está y aquí está. Ajá. Ahora saco de su posición de equilibrio al péndulo A y saco de su posición de equilibrio en la misma cantidad del péndulo B. Y aquí está el resorte. El resorte de constante K queda en medio. Si el desplazamiento del péndulo A es el mismo que el desplazamiento del péndulo B, pregunto, ¿qué pasa cuando lo suelto? Pues cuando lo suelto, la frecuencia con la que va a oscilar, ¿cómo va a ser? La frecuencia del péndulo A y la frecuencia del péndulo B. Van a ser como entre sí. ¿Cómo van a ser entre sí las dos? Dime, Antonio Martínez Ramón. Martínez Ramón. Ya te aburrió la clase, ya te fuiste, muy bien. Madrid Roque. Madrid Roque. ¿Qué pasa? Creo que no tiene Núñez Tenorio. micrófono. ¿Perdón? Creo que era el compañero que no tenía micrófono. Ya, muy bien. Núñez Tenorio. ¿Cómo va a Serían oscilar? iguales ¿Por qué serían iguales? porque el resorte no sufrirá ninguna deformación. Exactamente. Y si no tiene ninguna deformación, entonces la frecuencia de oscilación del péndulo A es igual a la frecuencia de oscilación del péndulo B. ¿Qué frecuencia? Raíz de G sobre L. Muy bien. Están oscilando, los dos oscilan con la misma frecuencia y la misma fase. ¿Qué diablos quiere decir? Que si el cuerpo A lo desplazamos hacia la izquierda, el cuerpo B se desplaza hacia la izquierda, y si el cuerpo A se desplaza hacia la derecha, también el cuerpo B se desplaza hacia la derecha. Y el resorte de constante K es un testigo, una estatua de sal, ¿no? Es decir, no surge ningún efecto. Pero no es la única forma. Hay otra forma en la cual pueden oscilar y están oscilando con la misma frecuencia. ¿Qué pasa si aquí tengo mis dos masas en equilibrio y entonces ahora lo desplazo hacia adentro? Uno y hacia adentro el otro. Pero con la misma cantidad. Y ahora el resorte del medio ahora se está comprimiendo. Muy bien. Ahora tenemos el péndulo A aquí así y el péndulo B aquí así. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se comprime el resorte del medio? Ahora está actuando una fuerza que se llama fuerza restauradora. Es decir, que lo que obliga es a regresar a cada uno de los péndulos a su lugar de equilibrio. Por eso se llama fuerza restauradora, porque los restaura a su posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa fuerza restauradora? Por unidad de masa y por unidad de desplazamiento va a ser omega 0 cuadrado, va a ser igual a G sobre L. ¿Sí les queda claro eso? ¿Ya? Pero no solamente G sobre L, porque ahora sí está actuando el resorte. El resorte está comprimido, fíjense, el resorte está comprimido de tal manera que el resultado va a ser esto. A ver, voy. Miren, voy a ponerlo así. Imaginen que tenemos al péndulo, aquí así, y acá tenemos al resorte. Ajá. Tenemos un péndulo de longitud L y un resorte de constante K atado a la pared. ¿Cuál va a ser la fuerza con la que va a actuar? ¿Con qué fuerza se va a actuar sobre el péndulo? Sobre el péndulo. Bueno, vamos a tener una fuerza que va a estar en esta dirección debido a el hilo, ¿ya? Y a la fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo o ya no me están entendiendo? Bueno. Sí, profe. Bueno. ¿Sí? ¿Qué es la parte que no entienden? Bueno. A ver. Quitemos de las ecuaciones. A ver. Regreso
regreso al péndulo. Decía, a este péndulo que tenemos acá, la frecuencia con la que van a oscilar estos va a ser, por un lado va a ser G sobre L, esta se llama la frecuencia al cuadrado, va a ser G sobre L y va a ser la actuación del resorte. Pero el resorte está comprimido desde el lado izquierdo y desde el lado derecho. Y entonces la fuerza ejercida va a ser, es como si tuviéramos dos resortes. Muy bien. Entonces sería, la fuerza restauradora va a ser 2K sobre M. ¿Qué diablos? Pero a ver, olvídense un poco de estos resultados de estas ecuaciones. Lo que importa es que el péndulo puede oscilar. Esto de acá, esta configuración se llama un modo normal. Y esta otra de acá, en el que los dos péndulos están desplazados la misma cantidad. El resorte del medio no actúa. Y entonces esto se llama otro modo normal. Este se llama el modo normal número 1 y este se llama el modo normal número 2. ¿Qué diablo significa este modo normal y este modo normal? Esto es un modo normal en el cual las dos frecuencias son iguales. Olvídense de esta ecuación, olvídense. Simplemente el péndulo A se desplaza a la derecha, el péndulo B a la izquierda. ¿Cuánto? La misma cantidad. ¿Qué fuerza van a recibir? La fuerza de gravedad a través y compensada con el hilo. ¿Qué otra fuerza van a recibir? La fuerza del resorte. La fuerza del resorte va a ser exactamente igual en magnitud. ¿Por qué? Porque el resorte está comprimido y está actuando sobre los dos cuerpos, en este caso. ¿Bien? En este segundo caso, el resorte del medio no actúa, simplemente se desplaza a la derecha, ¿sí? Y solamente la frecuencia con la que va a funcionar esto, omega 0 cuadrado, va a ser igual a G sobre L. Muy bien. Bueno, este es un modo normal y este es el modo normal 2. ¿Sí les queda claro? Y hay más modos normales de los dos péndulos acoplados, ¿eh? Hay más. Hay por lo menos otros 4 modos normales que yo me sepa. Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando, imagínense, pongo a oscilar de la siguiente forma? Pongo el péndulo A así fijo y el péndulo B lo desplazo fuera de su posición de equilibrio. Ponemos el resorte, el péndulo A y el péndulo B, y lo suelto. Entonces, van a empezar a moverse, ya no van a moverse de manera coordinada. ¿Está claro? No van a moverse de manera coordinada. Coordinada. ¿Cómo se puede describir el movimiento del péndulo A? El movimiento del péndulo A se describe, y esto es algo, una chulada, A coseno de omega 0,1 por T más B coseno de omega 0,2 por T. Y psi B es igual, bueno, voy a ponerle AA, BA, AB, coseno de omega 0,1 por T más BB, prima, coseno de omega 0,2 por T. ¿Cómo se mueve el péndulo A y el péndulo B? El péndulo A y el péndulo B se mueven como que es psi A, es una combinación de dos MAS. ¿Qué cosa es el péndulo B? Es una, bueno, aunque es otra, combinación de dos movimientos armónicos simples. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es un resultado, por cierto, que se puede ver con álgebra lineal. Estos son los valores propios y los vectores propios de una transformación lineal. Bueno, a ver. El punto es el siguiente. El punto es que aparece
como una combinación de dos modos, el movimiento del péndulo A. Esto de acá sería el movimiento de un modo normal con frecuencia omega 0,1. ¿Cuál sería ese caso? Puede ser, podría ser uno de los modos normales, ¿sí? Y el segundo modo normal puede ser este. Este modo normal se mueve con frecuencia omega 0,1, los dos péndulos, y en este modo normal los dos péndulos se mueven con frecuencia omega 0,2. Medimos estas dos frecuencias y podemos garantizar que psi-A es una combinación lineal de dos movimientos armónicos simples. Esto es un movimiento armónico simple y este es el otro. Y el movimiento del péndulo B es una combinación lineal de dos movimientos armónicos simples. Por cierto, son los mismos en ambos casos. ¿Ya me entienden? Estos son los modos normales. ¿Alguna pregunta que tengan? No me digan que la están entendiendo. La primera, a mí me costó trabajo entenderlo cuando fui estudiante. Y a ustedes no, ¿verdad? Profe, yo no entendí el último. Bueno, tengo una pregunta en el último. A ver, dime. En el último diagrama que hizo, en el que está A fijo y luego a B lo sacamos de su posición de equilibrio, ¿por qué no al chocar con A? ¿Este? Ajá. No entendí el cómo sería el movimiento de cada uno después de que... No lo hice. A ver, no, espérame, aguántame. No lo hice para que me entendieras, lo hice para que te informara. Te voy a decir por qué. Aunque parezca grosería, lo que te digo no es cierto. Es decir, esto requiere de algunas clases. ¿Qué requiere? Encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Encontrar las ecuaciones de movimiento y solucionarlas. ¿Ya? A ver, te voy a decir cómo queda. Solo para informarte y ya. Se pone M, X, A, 2 puntos. Para el caso, voy a poner el caso simple. Bueno, todos son simples en principio y son complicados a su vez. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vale? Entonces sacamos de su posición de equilibrio a uno de los cuerpos y al otro cuerpo también. ¿Sí? Tenemos este resorte y este resorte. Y entonces se puede demostrar lo siguiente. Sería alfa XA más beta XB. Haces el análisis y te queda esto. Si agarras el cuerpo B y encuentras su ecuación de movimiento, MXB, 2 puntos, bueno, con signo más o con signo menos, ese es igual a alfa beta gamma XA más delta XB. Muy bien. Es decir, esto es, aplicas las leyes de Newton. Y obtienes esto. ¿Esto estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Bueno. Creo, bueno. Sí, aunque no quieras, eso es cierto. ¿Perdón? Sí, digo que no lo estoy entendiendo, pero sí, creo que sí. No, bueno, es decir, no te estoy diciendo, a ver, no estoy haciendo la deducción de las ecuaciones. Si quieres las hacemos, pero no creo que valga mucho la pena. Lo que podemos hacer, si te interesa, o a los que les interese, podemos hacer un seminario algún día de la semana, en la tardecita, en la tarde-noche, y podemos revisar este material, si les interesa, ¿ya? Pero por ahora, mi objetivo es solamente informarles. No estoy haciendo la deducción, ¿ya? Pero se podría hacer, y sale perfectamente bien estas. Es decir, que la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo A depende de la posición del cuerpo A solito, porque el resorte de la izquierda está actuando, y depende de la posición del cuerpo A y del cuerpo B, porque actúa por eso el resorte de en medio. Eso es lo que está diciendo esto. Y lo mismo puedes decir para el cuerpo B. Masa por aceleración del cuerpo B igual a la fuerza. Y la fuerza aparece como una combinación lineal de la posición del cuerpo A y del cuerpo B. Muy bien. ¿Sí te queda claro eso o no? Sí, profe.
Sí, bueno, es decir, esa es la ecuación de las ecuaciones de movimiento. Ahora, ¿ya llevaste álgebra lineal? Bueno, ¿ya? No, ¿No? Muy la bien. materia es como tal, álgebra lineal, no. Pero si has llevado valores propios y vectores propios, La materia que llevamos, que es como álgebra lineal, es espacios vectoriales. Espacios entonces vectoriales. seguramente ya vieron eso. Sí saben que entonces se puede obtener M, X A prima, dos puntos, y M, X B prima, dos puntos, igual a alfa prima, X A punto, igual a... voy a ponerle delta prima, XB prima. Es decir, se hacen un conjunto de transformaciones, ya ahorita les digo cómo. Se pueden hacer un conjunto de transformaciones de tal manera que cambiando las variables, pero particularmente haciendo rotación del sistema de coordenadas, se puede diagonalizar el sistema. ¿Qué diablo significa? Significa que voy a obtener MXA dos puntos, MXB dos puntos, no dos puntos. Sí, dos puntos, sí, eso quise poner, pero dos puntos, prima, igual, y se pone como matriz, y se pone acá omega 0,1 al cuadrado, x 0, 0, omega 0,2 al cuadrado, y acá se le pone x a prima, xb prima, acá son dos puntos. Se puede dejar diagonalizada. Ustedes me pueden argumentar que no conocen este material, pero ahorita les voy a demostrar que ya lo conocen. Miren, por ejemplo, no sé por qué no quiere hacerlo. Ya. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienen ustedes esta elipse? Bueno, cuando tienen ustedes esta elipse, una elipse aquí así, perfectamente centrada, pues ya saben, la ecuación está re fácil. X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Muy bien, esta es la ecuación de esta. Pero ¿cuál es la ecuación de esta de acá arriba? De esta que está girada. Bueno, ¿pueden obtener una ecuación de la elipse azul? Por supuesto que sí pueden obtener la ecuación de la elipse azul. ¿Qué hacen? Utilizan un sistema de coordenadas así. ¿Ya? Y a x cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más cdy más f igual a 0. Así aparece la ecuación. Ajá. Vamos a suponer que es una elipse. Puede no ser una elipse, puede ser cualquier otra cónica. Pero si hacen, número uno, una traslación, trasladan el sistema acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y después, lo segundo, que hacen una rotación, rotan este ángulo. Entonces, obtienen en este nuevo sistema de referencia, x', y', obtienen x' al cuadrado sobre a cuadrada más y' al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. ¿Ya? Bueno, estas as son diferentes de estas as, y las ves. ¿Va? No importa. Lo que importa es que ustedes pueden, efectuando una traslación y una rotación del sistema de coordenadas, pueden obtener la forma canónica de la ecuación de la elipse. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues exactamente es lo mismo que se hace, ojo, exactamente es lo mismo que se hace. ¿Dónde está? Ya se me perdió todo. ¿Qué hice? Creo que maté la clase. Sale. Creo que es la primera que sale. Esa. Ah, sí, ya, claro, gracias. Ah, me salvaste la vida. Bien. Bien, entonces.
Entonces, aquí estamos con los modos normales, decimos, ¿es posible una ecuación complicada como esta? Gracias. Una ecuación complicada como esta, ¿es posible diagonalizarla? ¿Qué creen? Sí. ¿Cómo? Rotando el sistema de coordenadas. En lugar de quedarse con el sistema de coordenadas XA, XB, ¿sale? Ponen el sistema de coordenadas rotado, XA', XB', y entonces la transformación se convierte en una transformación que se dice diagonalizada. Y estos valores de acá, ¿qué creen que son? Son las frecuencias de los modos normales que les he hablado. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan? Insisto, esto solamente se lo estoy dando como información. Como información. Hacer esto no es cosa del otro mundo, pero hay que sentarse a talonearle un rato. ¿Sí? Esto se usa, por cierto, uno piensa que no se va a usar nunca, y cuando uno se enfrenta en la física de a de veras, que empieza uno a trabajar en la física, uno lo descubre uno hasta en la sopa, ¿no? Aparece invariablemente y hay que diagonalizar cosas, y hay que cambiar de sistema de coordenadas y rotarlo y trasladarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuál es el punto importante que pueden tener? Regresamos. Acá. Este sistema de ecuaciones, que es el derivado a la aplicación de la segunda ley de Newton, bueno, y la tercera ley de Newton también para el cuerpo A y el cuerpo B, se puede poner diagonalizado. ¿Pero qué hay que hacer? Cambiar de coordenadas. ¿Cómo se cambian las coordenadas? Rotando. Se aplica una rotación del sistema de coordenadas y entonces queda el sistema diagonalizado. ¿Ya? ¿Qué diablo significa esto? Que lo que aparece acá son las frecuencias del modo normal 1, la frecuencia del modo normal 2. ¿Qué son esas frecuencias de los modos normales? Son esta y esta. Y con esas frecuencias, ahí viene teorema. ¿Sí? Psia se puede poner como una combinación lineal de la frecuencia del modo 1 más la frecuencia del modo, del oscilador armónico 1, oscilador armónico 2, oscilador armónico 1 y oscilador armónico 2. Estas constantes, dependen de las condiciones iniciales. ¿Bien? Bueno, pues todo este rollo era para que, a ver, ya está. Aquí también se hace lo mismo, pasa exactamente lo mismo. ¿Va? Aquí también lo mismo. Esa es una maravilla del curso de oscilaciones y ondas. A mí me fascina ese curso. Bueno, ya quitaron, por cierto, en la facultad. Pero bueno, es otro asunto. Bueno, la pregunta es, un electrón, ahora sí ya saben lo que son los modos normales, o por lo menos intuyen lo que son los modos normales, ¿sí? Un electrón puede oscilar con frecuencias diferentes, o puede tener 2 modos normales diferentes, o 3 modos normales, o 100 modos normales diferentes, o un paquete de electrones. Bueno, regreso. Acá tenemos, acá está, el movimiento de un electrón. Y la gráfica del índice de refracción obtenido como función de la frecuencia es esta. Cuando el sistema tiene más de una... ¡Qué maravilla! Estoy aprendiendo esta cochinada. Muy bien. Cuando el sistema tiene... El sistema físico, el medio, tiene varios modos normales, entonces tendrá diferentes frecuencias. Omega 0,1, omega 0,2, omega 0,3, etc. ¿Y cómo es el índice de refracción como función de la frecuencia? Bueno, en cada uno de estos casos, viene aquí así, sube, baja, empieza como si no hubiera existido el primer modo, sube, baja, empieza como si no hubiera existido los modos y así va. ¿Ya? Es decir, es algo así como si esta parte
se reprodujera acá nuevamente. ¿Va? Se reproduce acá. Y luego se vuelve a reproducir acá. Y luego, si tiene otro modo, se vuelve a reproducir acá. Vean, ¿sí me entienden? No, insisto, no es porque no estoy haciendo ningún análisis. ¿Ya? Es decir, lo que estoy haciendo, estoy informándoles que un electrón o una familia de electrones puede tener varios modos, que cada modo tiene asociado su frecuencia omega 0,1, omega 0,2, omega 0,3, hasta omega 0n, donde n es el número de modos normales y el comportamiento es ese. ¿Sí me entendieron o no me entendieron esto que les estoy comentando? Yo tengo perdón, sí, tengo una duda, profe. El electrón... Qué bueno que nada más tienes una duda. Eres un genio. Muy bien, dime. Sí, el electrón, conforme va aumentando su frecuencia, ¿va cambiando de modo de oscilación? No, es decir, no es que la frecuencia determine el modo. Cambiando la frecuencia... A ver, ¿qué cosa es esta omega? A ver, hay que recordar, ¿qué diablos es esta omega? Esta que está en el eje horizontal. ¿Te acuerdas? Sí, es la frecuencia de la onda electromagnética. Exactamente, esa es la frecuencia de la fuerza externa. Y entonces la frecuencia de la fuerza externa, la onda electromagnética puede oscilar en todo este rango de frecuencias, en todo. ¿Cómo le haces? Pues cambias tu fuente de luz, ¿sí? Si estás iluminando con una luz de una longitud de onda, le cambias la longitud de onda y entonces iluminas al sistema, lo iluminas con otra, a los electrones le estás aplicando una fuerza externa diferente, porque el campo eléctrico es diferente y cambia su frecuencia. Muy bien. Y entonces, cuando vas cambiando su frecuencia, imagínate que vas aquí así, vas cambiando las frecuencias, y va a llegar un momento en el que empiezas primero, detectas que el índice de refracción es constante. ¿Ya? Y después, ¿qué pasa en un momento determinado? Tú empiezas a darte cuenta que el índice de refracción crece. ¿Sí? Por cierto, cuando se descubrió este efecto, decían que este rango de acá, cuando el índice de refracción crece, a ver, si omega crece, el índice de refracción crece. Eso decían que esta se llamaba dispersión normal. Bueno, ¿por qué? Porque todos los materiales en los que se podía medir el índice de refracción el índice de refracción en este rango estaba el rango visible de la luz. ¿Ya? No se había descubierto el ultravioleta y el violeta. Muy bien. Punto. El rango, después descubren que existe un rango en el cual el índice de refracción, a ver, si omega crece, entonces el índice de refracción decrece. Este rango se llama dispersión anómala. ¿Qué cosa quiere decir anómala? No normal. ¿Bien? Anormal. ¿Va? Entonces, este es el otro rango. ¿Ya? Acá. ¿Qué pasa enseguida? Enseguida vuelve a aparecer este otro. Vuelve a aparecer otro rango de frecuencias normal. ¿Por qué? Porque el índice crece cuando omega crece. Pero ¿qué es lo que lo que me preguntaste? Es, ¿los electrones oscilan con frecuencias diferentes? Sí. Y al ponerlos a oscilar a frecuencias diferentes, con la frecuencia de la fuerza externa omega, entonces se comportan de manera diferente. ¿Ya? A ver, les pregunto. ¿Ustedes han visto
un resultado experimental en que n cambie con la frecuencia omega? A ver, vamos a ver, voy a preguntarles. ¿Han visto un resultado en un experimento? León, Jorge. Aquí estoy. Sí, y pues también lo hicimos, que es con el prisma de Newton, ¿no? ¿Y por qué dices eso? Bueno, nosotros vimos que cuando el haz de luz blanca incidía en, pues, el vidrio que tiene un coeficiente de esa cosa, bueno, el coeficiente de No, refracción. mi madre, ¿cómo que esa cosa? Es el No, índice de no, refracción. lo siento, el índice de refracción. Bueno, Sí, muy bien. cuando entra, dependiendo de, pues, omega, es como va a salir el haz de luz. ¿Y cómo sabes Eh, que es con omega? bueno, O sea, ¿cómo sabes que es cierto eso que me estás diciendo? al momento de polarizar de los ¿Polarizar? ¿Qué es electrones. eso de polarizar? Bueno, No, no, estás echando la dominguera, no se polariza, que sí se puede, pero es otro asunto. No creo que estés entendiendo eso. Dime, ¿qué pasa? ¿Por qué dices que el índice de refracción depende de la frecuencia? bueno, pues lo que ya habíamos visto, ¿no? La fórmula que habíamos sacado. Aparte, pues No, no, se no, debe. no, espérate, a ver, voy de nuevo. La pregunta es un resultado experimental. Dime, ¿cuál es el resultado experimental? Que se forma un patrón donde primero sale el rojo, luego el verde y luego el azul. ¿En dónde es primero? Eh, en la parte de arriba bueno, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, en una hoja blanca, bueno, como que el haz de luz va a salir primero arriba, o sea, es como que se van a hacer un ángulo entre los haces de luz, rojo, Bien, verde y amarillo. tienes el rojo aquí y después tienes el verde que sale para acá, ¿sí? Y después tienes está exagerado por supuesto, azul. ¿Ya? Entonces tienes, ¿y esto qué? ¿Por qué? Porque la desviación depende de el índice de refracción. Y si no dependiera del índice de refracción, entonces la desviación para el rojo sería igual a la desviación para el verde y sería igual a la desviación para el azul. ¿Ya? Tendríamos la misma desviación. ¿Por qué? Porque la desviación depende del índice de refracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una desviación que depende del índice de refracción y por tanto tenemos confirmado esto. ¿Ya? ¿O no ya? A ver, si tienen preguntas, háganmelas. Para eso estoy acá. Bueno. Y una pregunta. Dime, ¿quién me habla? León, entonces, bueno, la gráfica que tenemos en la parte superior izquierda ya Sí. viene cuando se toma en cuenta la pérdida de energía gracias a la radiación de los electrones. ¿A la qué? Bueno, Gracias. ah, bueno, lo volveré a decir. La gráfica en la parte superior izquierda ya toma en cuenta el movimiento del electrón con fricción. Ya. A ver, dime, ¿qué pasaría? Te voy a poner la cosa gacha. ¿Qué pasaría si tuviéramos o no tuviéramos fricción?
tendríamos este comportamiento aquí así, igualito, bueno, parecido. ¿Y qué pasaría cuando se acerca? ¿Qué pasaría ahí en adelante? Dime, Jorge. Sin fricción, pues se tiende al infinito. Exactamente. ¿Ya? ¿Y qué pasaría después? Vamos a ponerlo en rojo. ¿Qué pasaría después de omega 0,1? Dime. Vendría desde hasta abajo, muy hasta abajo. Claro. Y entonces tendríamos esto, ¿no? Ajá. La pregunta es, ¿tenemos eso? No. No, exactamente. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Se acuerdan? Cuando les dije, cuando tenemos la fricción, la curva se hace así. Insisto, si les interesa el material de oscilaciones y todas estas cosas, habría que hacer un seminario una vez a la semana o algo así por el estilo y afrontar este tipo de problemas. Y están padres, ¿no? ¿Sí? Son materiales que, por cierto, se usan en todos los cursos, en todas las áreas, ¿no? Que son oscilaciones, resonancia, modos normales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, pero regreso. ¿Tu pregunta cuál fue? Ya me la ¿Por qué? respondió. Ya me la No, respondió. pero yo quiero ya sé Ya. que ya te lo respondí, pero dime, ¿cuál fue tu pregunta? Bueno, que si en la gráfica de la esquina superior izquierda, pues si ya se utilizaba la fricción del electrón. Y pues ¿Y dime la respuesta? sí se utiliza. Claro, ya está. Por eso está acotada. Muy bien. Ya, muy bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Dónde ¿No? nos anotamos para el curso de oscilaciones? Órale, órale. Sí, bueno, ya depende de su gusto. Yo cada semestre lo ofrezco. Esta vez no hubo interesados en tomar el curso de oscilaciones, pero bueno, en fin, ya es otro asunto. Si quieren anotarse en ese, a todo dar. ¿Sí? Creo que sí hay interesados. Sí, Por dos. bueno, pero es otro asunto. Sale, me parece bien, pero por ahora regresemos a esto. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esto? Entonces decía, el índice de refracción, ¿cómo se sabe que la dispersión es normal? Se sabe que la dispersión es normal cuando aparece esto. Meten la luz en un prisma, y entonces el rojo aparece arriba, el verde en medio y el azul abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa si fuera dispersión anómala? Esta es dispersión normal. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera dispersión anómala? Voy a borrar acá para que quepa algo. Si fuera dispersión anómala, tendríamos el prisma aquí así. Tendríamos la luz que incide. Voy a poner la luz en negro para indicar que es luz blanca. Ahora sí que voy a poner la luz en negro para indicar que es blanca, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera dispersión anómala? Entonces tendríamos... ¿Saldrían invertidos? Exactamente. Metiche, el azul ahí, el verde por acá en medio. Y entonces el rojo. Sí. ¿Ya? La pregunta es, ¿existen estos materiales? Respuesta, sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No? No me digan que le entendieron a todo esto, este cochinero. ¿Sale? Muy bien. Entonces, descansamos 5 minutos y regresamos, por favor. Descansamos 5 minutos y regresar en la red. Buscar trabajos de Grimaldi, 1, y de Hooke, de Grimaldi, de Hooke y de Huygens sobre difracción. Uno, dos, quiero que los busquen, quiero que estén enterados. Por favor,
leer las secciones, la sección 10.1, sección 10.1 del Hedge. Por favor. Estas van a ser las dos tareas para martes. Tarea de lectura, ¿no? Martes, lectura. ¿Sale? Muy bien. Esto va aquí. Va. Ya están por ahí. Bien, espero que... Profe, ¿cuál es el último? Es que no entiendo bien su letra. El último es la sección 10.1. No, me refiero al último físico, o no sé si sea físico. Huygens. Huygens. Se escribe Huygens. Huygens. Christian Huygens. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Hay otro que hace experimentos, también, ahorita que me están acordando, es Young. Ese también hace experimentos de difracción, aparte de su famoso experimento de interferencia, famosísimo experimento de interferencia. Muy bien. Vamos a dar un salto mortal. Ojalá no nos rompamos algún hueso en la caída, ¿no? Porque vamos a pasar del capítulo 3 al capítulo 10 en el texto, pero vamos a hacer un conjunto de experimentos. Necesito que también, tercera parte de la tarea, necesitamos unas tijeras, ¿sí? De punta redondeada. O sea, le dicen a su mamá que por favor le saque las tijeras del kinder, como las del kinder. Entonces necesitamos tijeras redondeadas, 2 alfileres, un alfiler nada más. No, mejor por lo menos 2 o 3 porque siempre se pierde, ¿vale? 2 alfileres y 3 cinta de pegar, ¿no? Cinta de esta de scotch, ¿no? ¿Cómo se llama? De cinta adhesiva. Puede ser, ¿cómo se llama esta cosa? Masking tape, ¿sale? Puede ser masking. Creo que sí se escribe. Creo que es esta, ¿no? La masking tape es la que sí, se puede conseguir. Ojalá se consigan. Si no, cualquier otra. Y si no, se pueden conseguir su resistol del de la primaria, del kinder también, o PRIT, ¿no? También se puede usar. Muy bien. Vamos a necesitar este material. Es importante que lo tengan. ¿Pregunta? ¿Tienen alguna? Sí, los trabajos se envían a su número de teléfono. ¿Qué? Los trabajos de Grimaldi, Hook y... No. Quiero que lo lean y lo busquen. Si quiero que lo lean y lo busquen y lo tengan. ¿Sí? Cuando lo tengan, el material, porque vamos a ver, les puedo dejar una tarea que sería más o menos, quizás no muy saludable, de la lectura, ¿sí? Y es que una vez que lo tengan, lo escriban a mano, ¿no? Escribir a mano. Es la única forma en la que lo van a leer a fuerza, escribiéndolo, ¿no? Ajá. Pero de otra forma, que me manden un archivo de todo lo que tengan, quizás no me interesa tanto, ¿sale? Pero les puedo hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta de lectura sobre este material de Grimaldi, Hook, Huygens y Young, a ver qué hicieron. La pregunta es qué hicieron en difracción. Esa es la... ¿Qué hicieron en difracción? ¿Sale? Y la sección 10.1 del Hedge también. Y las tijeras de punta, la de punta redondeada no es cierto, pero sí unas tijeras para cortar bien el papel, alfileres, cinta de pegar, unas hojas de papel. Puede ser reciclado o no, ¿sí? Puede ser limpio, completamente limpio o reciclado, no importa. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan para la clase del
del martes. Profe, entonces las tijeras no necesitan ser redondeadas forzosamente. No, eso es para que no se piquen. Ok. Eso es, para eso eran puntas redondeadas para en la primaria, para que no se picaran ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primaria, no, sí, en la primaria también piden tijeras redondeadas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero no, esto puede no ser. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Muy bien. Voy a hacer para terminar este material que tenemos acá enfrente, voy a hacer una pequeña reflexión antes de terminar respecto a los índices de refracción como función de la frecuencia. A ver, ¿dónde está la expresión que teníamos? La voy a sacar acá, permítanme. La del índice de refracción como función de la frecuencia. La expresión de n igual a, sería 1, acá está, 1 más n q cuadrada sobre epsilon 0 n, 1 menos omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Muy bien. Bueno, este es un resultado que cuando lo ve uno así, a uno le puede preocupar. Muy bien. ¿Qué pasa con el índice de refracción acá? Pues aparentemente tiene, decíamos, si le metemos ya la fuerza, la fuerza de fricción, tenía este comportamiento para un solo modo normal, con frecuencia omega, y acá le ponemos el índice de refracción. Acá es n cuadrada. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si en este caso decimos que tenemos a los electrones amarrados? Amarrados, ¿cómo nos damos cuenta que el electrón está, de alguna manera, es capturado por un núcleo? ¿En dónde vemos eso? ¿Dónde vemos que el electrón está vinculado o amarrado a un núcleo? Digamos amarrado entre comillas, porque habíamos dicho que estaba sujeto a un resorte. ¿En qué parte de esta ecuación, del n cuadrada, en qué parte aparece este comportamiento? ¿Me pueden decir? A ver, voy a preguntar. ¿Me puedes decir, por favor, Arturo Núñez? Arturo Núñez. No sé, profesor. A ver, dime. No se me ocurre en dónde. ¿Cómo no se te ocurre ninguno? No es que se te ocurra. No. Fíjate que no estoy pidiendo algo de creatividad, te estoy pidiendo que recuerdes en dónde metimos esa información. A ver. Johan. Retama Pérez Johan, dime, ¿dónde pusimos que el electrón de alguna manera estaba sujeto al núcleo? ¿Johan? No recuerdo muy bien, pero creo que era la parte de donde se formaría la asíntota con omega sub cero. No, ¿cómo? Es decir, esto sería... No, a ver, físicamente, ¿dónde diablos está? Perdón, lo de diablos, pero ¿dónde está, dónde decimos que cuando hicimos el modelo, mx del electrón 2 puntos igual a, etcétera, ¿dónde pusimos que el electrón está unido a un núcleo? ¿En la carga? ¿Quién se metió? Yo, Gerardo. ¿Por qué eres tan metiche, Gerardo? Perdón. Perdón, bueno, a ver, ¿sabes qué? Te voy a decir que
te voy a decir que estás mal. Porque la carga, cuando pusimos acá QE, es sub 0 coseno de omega t. Esta fuerza de acá, en donde aparece la carga del electrón, ¿sí? Más, ¿sí? Esta fuerza de acá, donde aparece la carga del electrón, es la fuerza externa, ¿ya? Que llega a través de una onda electromagnética a pescar al electrón y lo jala, ¿no? Bueno, lo bota hacia un lado o hacia otro lado. Muy bien, ¿estás de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, esa es la fuerza externa. Muy bien. Bueno, pero a ver, Ricardo Eduardo Sánchez Rodríguez, dime, ¿en dónde pusimos esto? Esto quiere decir que el electrón está sujeto a un núcleo. Dice que no tiene micrófono. No tiene micrófono, muy bien, ok. ¿Tú quién eres? ¿Quién respondió? ¿De cuál? García. García, sale García, dime, lánzate. Sí, Kevin, ¿no? en la parte, sí. En la parte de W0. Exactamente, ¿por qué dijimos? Fíjense, acuérdense que dijimos que esto era K por X. ¿Ya? Dijimos, aquí lo que tenemos es el protón, tenemos el electrón y entre ellos hay un resorte. En eso, cuando dijimos que tenemos un resorte de constante K en medio, lo que estamos diciendo es la interacción, ojo, la interacción carga-carga, la carga positiva con la carga negativa, que va a ser una fuerza para que el electrón regrese al núcleo. Dijimos, ¿cómo lo vamos a representar? Por medio de una menos una constante por X. Es posible hacer un modelito, por cierto. Yo lo hice alguna vez, me la pasé por ahí haciendo un modelito, viendo qué diablos pasaba con esto. Y efectivamente se puede elaborar un modelo en el cual tengamos una fuerza de este tipo. A ver, solamente para agregar más, voy a poner más o menos, perdón, menos una gamma por X del electrón, punto. Muy bien, ya sé que ya quedó chaca la ecuación, pero es la misma. Entonces aquí decimos, esta es la fuerza de rozamiento. Y después, cuando queremos encontrar la solución, lo que hacemos es poner X de 2 puntos igual a menos K sobre M por X, la masa del electrón, por supuesto, aquí es la masa del electrón, menos gamma sobre la masa del electrón X punto, y después más Q sobre la masa del electrón es sub 0 coseno de omega t. Y dijimos, ¿qué cosa es K sobre M? Y a esto le pusimos omega sub 0 X menos gamma. Por cierto, la gamma sobre M se le cambia la notación y se le pone una gamma mayúscula, X punto, más QE sobre ME por E sub 0 por coseno de omega t. Entonces decimos, ¿dónde ponemos nosotros que el electrón está vinculado al núcleo? Lo ponemos a través de omega sub 0 al cuadrado, perdón. A través de omega sub 0. Es decir, ¿cómo podemos decir ahora que el electrón no está vinculado al núcleo? ¿Cómo podemos decir que el electrón no está vinculado al núcleo? A ver, veamos. De Florencio. Aquí está, perdón. Aquí está, ahí por acá. ¿Dime? Si ese omega sub 0 es 0 o si no hay una constante K, que sea la Bueno, fuerza sí hay, pero vale 0. Pero vale 0, ok. Sí, claro, la constante K vale 0 y por tanto, si omega sub 0 es igual a 0, tendríamos esto igual a 0. ¿Sale? Esto igual a 0, ¿qué cosa va a significar en el modelo del índice de refracción? N cuadrada igual a 1 más Cortés Hernández Berenice, ¿me puedes dictar, por favor? 1 más N N Q sub E cuadrada
QE cuadrada, muy bien. Sobre epsilon 0 ME. omega Pues como cuadrada. sí. Porque omega sub 0 es 0, ¿sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pero solo hay que tener cuidado de ponerle signo menos acá. ¿Sale? Muy bien. ¿Sale? Ahora bien, esta cantidad de aquí, toda esta cantidad que aparece en rojo, se llama frecuencia de plasma. A ver, antes de continuar, díganme, ¿en qué caso tendría sentido poner omega sub 0 igual a 0? ¿Qué tipo de materiales son esos? En los que los electrones son chinos libres. Andan moviéndose como se les pega su gana. Pasa una onda electromagnética, le aplica una fuerza y se van. ¿Sí? Se van y se mueven los electrones. ¿Qué ejemplo es ese de su curso de electricidad? ¿Los metales? ¿Quién se metió? Oh, perdón, yo, Mariana Martínez. Martínez, pues efectivamente, ¿dónde estás, Mariana, para ponerte un tache? Muy bien. Porque dice, bueno, te pongo un tache y una palomita. Efectivamente, en el caso de los metales, los electrones son electrones libres, ¿se acuerdan? ¿Ya? Por eso, por esa razón, ya, pues ya, no me voy a meter más en el curso de electricidad. Esto es el modelo que se hace de un conductor. El caso de un modelo de un conductor es que los electrones son libres. Así que, y la pregunta es, ¿y qué diablos pasa con un medio que tiene índice de refracción N, que tiene esta expresión que acabamos de ver? Díganme, ¿qué posibilidades hay en este caso? ¿Va? Vean, ¿qué pasa en su relación? ¿Qué pasa si omega es mayor que omega P? ¿Qué pasa si omega es igual a omega P? ¿Y qué pasa si omega es menor que omega P? ¿Qué pasa con el índice? ¿Qué pasa con el índice de refracción? Muy bien, a ver, veamos. Cortés, Berenice, ya te había preguntado, ¿verdad, Berenice? ¿No? ¿O no? Sí. Ah, ya, perdón, no te taché, no te puse tache acá. Muy bien, Carmen, pero si quieres contestarme, ¿o no quieres? Ay. No, muy bien, vale. Entonces, ¿va? A ver, ¿qué pasa si omega es más grande que omega P? Dime, ¿qué pasa con n cuadrada? ¿Cómo queda n cuadrada? Si omega es mayor que omega P. ¿Perdón? ¿Es menor que 1? No, porque si omega es mayor que omega P, bueno, es menor que 1, pero es positivo. N cuadrada es menor o igual que 1, pero mayor que 0. ¿Estamos? Sí, tienes razón. Gracias, ya te hice. A ver, dime, Jair, ¿qué pasa en el segundo caso? ¿Qué pasa si omega es igual a omega P? Sería 0. Si omega es igual a omega P, teníamos un índice de refracción. Estamos poniendo puros casos gachos, ¿eh? N igual a 0. Sí. Sí, gracias. ¿Qué pasa si omega es menor que omega P? ¿Qué pasa si omega es menor que omega P? América. Sería aproximadamente 1. ¿Omega es menor que omega P? Sí. No manches. Perdón, no me vaya nadie de tu casa. ¿Qué pasa con el n cuadrada? Que estamos poniendo el n cuadrada, ¿verdad? N cuadrada. ¿Qué pasa con n cuadrada? Si omega es menor que omega P. Dime. Sí, omega. Bueno, sería un número negativo. Negativo. ¿Sí? Menor que 0.
¿Alguien tiene algún problema con estos resultados que tenemos? Bueno. Solamente que n sería un número imaginario en el último caso, ¿no? Maldita sea, ¿no? Y por tanto, si saco la raíz cuadrada de este n, en este caso, tendríamos un n que está ¿dónde? En los imaginarios, ¿no? N sería imaginario. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, aunque no quieran. ¿O no? ¿Y eso qué? ¿Y ahora qué diablos pasaría? ¿Qué pasaría si tenemos un medio que tiene un índice de refracción imaginario? Bueno, no necesitamos pensar demasiado para, ya nos los dijo, me parece que alguien que se metió, ¿verdad? ¿Fue Berenice? ¿Quién se metió a decirme que era el caso de los metales? Mariana. Mariana. Muy bien. Mariana, cuando estuvo de metiche, dijo que estos eran los metales. O más que metales, bueno, sí, está bien. Un conductor. Un conductor perfecto. Son los metales, no todos. Los metales son conductores que tienen parte de no conductores, de dieléctricos, se me fue la palabra, de dieléctrico, y a su vez los dieléctricos tienen parte de ser conductores. Muy bien. Pero ¿qué pasa si tenemos un índice de refracción imaginario? Bueno, es decir, vean el razonamiento completo. Si tenemos un conductor, por tanto, tenemos un índice de refracción imaginario. ¿Y eso qué? ¿Qué consecuencias trae eso? Bien, veamos qué pasa con una onda electromagnética. Tengamos una E igual a una E sub 0. Bueno, pongamos una psi, para no hacerlo tanto. Una psi de xt. Vamos a ponerle a E a la, en su forma compleja, ¿no? ¿Sale? Kx menos omega t. Muy bien. ¿Y qué pasaría con esto? Tendríamos a E a la i. Muy bien. ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa es el índice de refracción? ¿El índice de refracción es qué cosa? Dijimos, es dos opciones. Tenemos omega sobre k, o bien lo ponemos k como omega sobre m. ¿Ya? O bien, pero nada, es más fácil, para que no se hagan bolas. Voy a hacerlo más sencillo. Voy a poner omega es igual a k por n. Omega va a ser igual a 2pi sobre lambda por el índice de refracción. ¿Qué diablos pasaría con este índice imaginario? Despejo la lambda, voy a ponerle no lambda 0, voy a despejar la lambda, igual a 2pi sobre omega por n. ¿Qué pasaría con un índice imaginario? Pongamos a la lambda, ¿ya? Sería 2pi sobre omega por, voy a ponerle i n, donde i es el imaginario. ¿Bien o no bien? ¿Me están entendiendo? ¿Y qué pasaría con k? Lo pongo como 2pi sobre lambda, 2pi sobre omega por in. Y me quedaría, estos 2pi se cancelan y me quedaría omega y n. ¿Bien? Perdón. Menos, haciendo cochinadas, sobre, híjole, qué barbaridad. Ahora sí está bien, ¿verdad?
Despejo n y me quedaría el omega en el numerador, el índice quedaría en el denominador, y después el i está en el denominador y pasaría al numerador. ¿Muy bien? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué cosa me quedaría como k? ¿Me están entendiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con esto? ¿Y Profe, qué nada pasaría más si... que puso n en lugar de k en el cuadrito. Sí, sí, gracias. ¿Qué pasaría con esto de acá que tenemos? ¿Qué tendríamos? Lo que tendríamos es una psi de xt. Ya se acabó la clase. Bien, ya hace un minuto que se acabó la clase. Bien, vamos a dejarla acá. En la siguiente sesión le dedicaré un par de minutos a esto para terminarlo, ¿sí? Solo para los que tengan cosas que hacer, ¿sale? Número 1 y número 2, empezamos con difracción. Muy bien.